Aula Global le da la bienvenida a esta lección, acerca de análisis estructural prospectivo. El análisis estructural prospectivo es una herramienta utilizada en prospectiva para estructurar la reflexión colectiva sobre el futuro de un sistema determinado, una empresa u organización, un sector de actividad, un territorio, etc. Es decir, el análisis estructural prospectivo permite estudiar y reflexionar sobre el futuro del sistema que va a ser nuestro objeto de análisis, la organización X, el sector de actividad Y, el territorio Z, o el sistema de salud o el educativo, o el de innovación en tal o cual lugar, con ayuda de una matriz o matriz de análisis estructural, que relaciona todos los elementos que constituyen dicho sistema. Tras definir y delimitar previamente, lo más claramente que podamos el sistema que queremos estudiar, el método tiene por objetivo identificar las principales variables que determinan el futuro de dicho sistema, es decir, del sector, la empresa, la organización, la institución, el territorio, el tema que estemos analizando. El análisis estructural se realiza por un grupo de trabajo compuesto por actores y expertos con experiencia demostrada, pero ello no excluye la intervención de consejeros externos. Las diferentes fases del método son las siguientes. 1. Listado de las variables. 2. La descripción de relaciones entre variables y 3. La identificación de variables clave. Fase 1. Listado de las variables. La primera etapa consiste en enumerar el conjunto de variables que caracterizan el sistema estudiado y su entorno, tanto las variables internas como las externas. En el curso de esta fase conviene ser lo más exhaustivo posible y no excluir a priori ninguna pista de investigación. Utilizando los talleres de prospectiva u otros métodos, es aconsejable alimentar el listado de variables mediante conversaciones libres con personas que se estima son representantes de actores del sistema estudiado. Finalmente, se obtiene una lista homogénea de variables internas y externas al sistema considerado. La experiencia demuestra que esta lista no debe exceder el número de 70-80 variables, habiendo tomado suficiente tiempo para circunscribir el sistema estudiado. La explicación detallada de las variables es indispensable, facilita el seguimiento del análisis y la localización de relaciones entre estas variables y ello permite constituir la base de temas necesarios para toda reflexión prospectiva. Se recomienda también establecer una definición precisa para cada una de las variables, de trazar sus evoluciones pasadas, de identificar las variables que han dado origen a esta evolución, de caracterizar su situación actual y de descubrir las tendencias o rupturas futuras. Fase 2. Descripción de relaciones entre las variables. Bajo un prisma de sistema, una variable existe únicamente por su tejido relacional con las otras variables. También el análisis estructural se ocupa de relacionar las variables en un tablero de doble entrada o matriz de relaciones directas. Lo efectúa un grupo de una docena de personas, que hayan participado previamente en el listado de variables y en su definición, que rellenan a lo largo de 2-3 días la matriz del análisis estructural. El relleno es cualitativo. Por cada pareja de variables, se plantean las cuestiones siguientes. ¿Existe una relación de influencia directa entre la variable Y y la variable J? Si es que no, anotamos 0, en el caso contrario, nos preguntamos si esta relación de influencia directa es, débil 1, mediana 2, fuerte 3 o potencial 4. Esta fase de relleno de la matriz sirve para plantearse a propósito de n variables. N por n-1 preguntas cerca de 5000 para 70 variables, algunas de las cuales hubieran caído en el olvido a falta de una reflexión tan sistemática y exhaustiva. Este procedimiento de interrogación hace posible no solo evitar errores, sino también ordenar y clasificar ideas, dando lugar a la creación de un lenguaje común en el seno del grupo. De la misma manera ello permite redefinir las variables y en consecuencia afinar el análisis del sistema. Señalemos, que a todos los efectos, la experiencia muestra que una tasa de relleno normal de la matriz se sitúa alrededor del 20%. Fase 3. Identificación de las variables clave con el MICMAC.
Esta fase consiste en la identificación de variables clave, es decir, esenciales a la evolución del sistema, en primer lugar mediante una clasificación directa de realización fácil, y posteriormente por una clasificación indirecta llamada Micmac, o matrices de impactos cruzados multiplicación aplicada para una clasificación. Esta clasificación indirecta se obtiene después de la elevación en potencia de la matriz. La comparación de la jerarquización de las variables en las diferentes clasificación directa, indirecta y potencial es un proceso rico en enseñanzas. Ello permite confirmar la importancia de ciertas variables, pero de igual manera permite desvelar ciertas variables que en razón de sus acciones indirectas juegan un papel principal y que la clasificación directa no ponía de manifiesto.